Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El presidente Sebastián Piñera realizó el cuarto cambio de gabinete de este segundo mandato y en medio de esta tremenda crisis sanitaria del mundo y Chile, generada por el COVID-19. 3 ministros fueron parte de este cambio en el que entró un nuevo rostro al gabinete, salió uno y hubo 2 enroques. A ver, nombres propios. Sebastián Sichel dejó el Ministerio de Desarrollo Social para asumir la presidencia del Banco Estado. Banco Estado es muy relevante en este contexto, en el contexto de la entrega de créditos FOGAPE, por ejemplo. Banco Estado tiene que jugar un rol preponderante y según una encuesta de la CMF o un estudio de la CMF, que es la Comisión para el Mercado Financiero, una entidad pública, reguladora, bueno, ha dicho que Banco Estado ha ido más lento que el resto cuando Banco Estado debiera llevar la delantera. Las razones pueden ser técnicas, la verdad es que más allá de eso el presidente ha determinado entonces cambiar la cabeza del Banco Estado y pone a Sebastián Sichel, que tiene la experiencia de la Corfo y que puede darle quizás un empuje más político para un banco que es técnico, pero también en este caso es un brazo político técnico muy relevante para el gobierno y la ayuda a las pymes y a las personas. Bueno, él fue reemplazado en el gabinete en que estaba por Cristian Monkeberg, que viene a su vez de Vivienda y Urbanismo. Por lo tanto, queda ese espacio que lo ocupa a su vez Felipe Ward, que venía de la presidencia, de los ministros de Secretaría General de la Presidencia, que dejó ese espacio para irse él al MIMBU, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ese cargo fue asumido por, tome nota, porque probablemente usted no lo conoce, pero es el, comillas, desconocido más importante del gobierno de Chile ya hace mucho rato, y el gobierno de Sebastián Piñera I también, Claudio Alvarado. Claudio Alvarado hasta hace unas horas era subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, pero antes fue subsecretario de la cartera que hoy encabeza. Es un hombre que es visto por todos como uno de los grandes talentos que hay para la coordinación, y eso hace ese ministro, entre el gobierno y el poder legislativo. Él había sido diputado antes, un hombre de Chiloé, pero es UDI, pero tiene esa característica, por eso lo ponen ahora a cargo de ese gobierno. Es muy importante, si lo que viene ahora es justamente un intento de un acuerdo nacional, entonces un buen articulador es clave, así que hay mucha expectativa de lo que puede hacer Claudio Alvarado en esa posición. Desde la oposición criticaron duramente este cambio y lo denominaron como un enroque para compensar a los partidos de la coalición de gobierno. Cuando los que hoy son gobierno eran oposición, hacían exactamente lo mismo. Criticaban que el gobierno estaba perdido. Hay unas cuñas del hoy presidente Piñera criticando entonces presidente Bachelet por un cambio de gabinete. Es parte de la política, no hay que espantarse tampoco. Para muchos tribunales de partidos, este cambio de gabinete no se haría cargo de las áreas importantes para enfrentar la emergencia del coronavirus. Esto es un cambio meramente político para enfrentar lo que viene, más que sanitario, porque en el área sanitaria no se tocó ni una sola pieza. Más bien tiene que ver con el reforzamiento y las características que se le quiere dar al comité político de la moneda para los tiempos que vienen, que es muy importante. ¿Logramos o no logramos un acuerdo nacional para ir en ayuda a las personas que lo necesitan? La política está puesta a prueba. Gobierno y oposición. La clase política puesta a prueba y vamos a ver si con estos jugadores logramos sortear el desafío. Vamos a la pregunta del día y tiene que ver con si estás o no de acuerdo con la suspensión del CIMSE y la evaluación docente. ¿Sí o no? La pregunta está planteada. Los invitamos a que la contesten en nuestro fanpage de 24 horas y nos vamos aquí, cámara 4, porque vamos a conversar con don Mauricio Morales, que es un cientista político, analista político de la Universidad de Talca. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Matías, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué te pareció el ajuste, cambio ministerial, como quieran llamarlo? ¿Cómo lo lees tú? Bueno, este es un ajuste que se hizo en plena pandemia, pero que no responde a la pandemia como factor explicativo del cambio de gabinete. Este cambio de gabinete está pensado para el periodo post-pandemia y particularmente para evitar o controlar un posible segundo estallido social. ¿Por qué digo esto? Porque en el cambio de gabinete anterior que se hizo en pleno estallido, quedaron caras largas en la UDI y en Renovación Nacional. Hoy día el presidente se hace en parte cargo de esa crítica
incorpora a Renovación Nacional al comité político Claro. y la idea del presidente es tratar de llegar lo antes posible con la oposición a un acuerdo nacional que permita acceder a todas las demandas que hoy día están sobre la mesa por parte de la ciudadanía y de esa forma alcanzar este gran acuerdo nacional, que si bien va a ser realizado o está pensado como tal para reunir a los partidos políticos de gobierno y de oposición, faltando, por cierto, las organizaciones sociales o organizaciones de base, este cambio de gabinete está para el control de daños post pandemia, porque si hubiese sido un cambio de gabinete producto de la crisis sanitaria, entonces habríamos tenido un cambio en la subsecretaría de salud o de redes asistenciales o en el mismo ministro de salud. Y da la impresión de que Piñera no va a cambiar bajo ninguna circunstancia a su ministro de salud porque cayendo Mañalich cae prácticamente el gobierno. Claro, además que lo que le llaman algunos la curva de aprendizaje es demasiado costosa. Nadie se hace de un cargo en un minuto y si pusieran a otro ministro o ministra de salud, por bueno que fuera, sería muy difícil que aprendiera rápido. Es demasiado complejo lo que está pasando. Y además, nadie garantiza que el próximo, o si es que hubiese otro ministro, no cometiera errores también. Por lo tanto, yo creo que nunca estuvo en el horizonte de Sebastián Piñera un cambio de Jaime Mañalich, ¿o tú crees que sí? Nunca estuvo en la Nunca. cabeza el presidente Piñera porque sacar a Mañalich implicaría claudicar en todo el proceso de control, para bien o para mal, que se ha hecho respecto a la pandemia, y dejar caer a Mañalich, insisto, sería prácticamente dejar caer al gobierno. El presidente confía Mañalich, es un hombre muy cercano, incluso durante el primer gobierno de Piñera, él estuvo los 4 años con el presidente como ministro de Salud, fue el ministro que más resistió en el cargo desde el año 90 en adelante y por lo tanto es una figura muy relevante para el presidente. Claro. El hecho de cambiarlo implicaría reconocer el fracaso absoluto de la política sanitaria que ha tenido hasta ahora el gobierno y eso me parece que la salida de Mañalich no va a ocurrir por lo menos en el corto plazo. ¿A ti te parece que ha habido un fracaso absoluto de la política sanitaria? Ha habido un fracaso parcial por el hecho de que muchas veces el gobierno como es el problema que siempre ha tenido el presidente Piñera de elevar mucho las expectativas, el hecho de acuñar el término nueva normalidad o retorno seguro de manera muy temprana, tal como lo hizo en su primer gobierno cuando dijo que en 20 días su administración había hecho mucho más que otros en 20 años y eso siempre le está pasando la cuenta al presidente y también le ha pasado la cuenta al propio ministro Mañalich. Por eso mismo tuvo que salir la ministra secretaria general de gobierno, Carla Rubilar, a aclarar todo este asunto del retorno seguro o de la nueva normalidad, incluso en contraposición al mismo presidente y a su propio ministro de Salud. Volvamos a las cartas políticas que cambió, porque este no es un cambio de gabinete de COVID, este es un cambio de gabinete para el Chile que viene y la necesidad de un acuerdo. ¿Y qué te parecen los jugadores que entran? Claudio Alvarado, que es un conocido articulador político y coordinador entre distintos poderes del Estado. Cristian Monkeberg, que fue presidente de RN mucho tiempo, fue diputado, fue ministro ahora, tiene carrete, tiene muchas horas de vuelo también en este tema. ¿Qué te parece a ti estas dos personas en el comité político? Es una decisión acertada la del presidente porque, a diferencia de la conformación de sus gabinetes anteriores, donde él tenía una cercanía muy importante con los independientes, ahora el gobierno se transforma en un gobierno mucho más partisano desde el punto de vista de su composición. En segundo lugar, el hecho de nombrar a Claudio Alvarado como SECPRES era algo que se caía de Maduro. Él tiene experiencia como subsecretario en esa misma cartera y también como subsecretario de Desarrollo Regional, que es una dependencia muy importante, particularmente para años de elecciones. El caso de Felipe Ward es francamente es un poco impresentable porque en promedio los SECPRES han durado en el cargo cerca de 20 meses. Él estuvo 221 días, que equivale a poco más de 7 meses, sin conseguir acuerdos relevantes con la oposición y por lo tanto se presenta como una pérdida para el grupo más duro de la UDI, asumiendo Alvarado en su reemplazo. Y luego, en el caso de Monkeberg, él es un político de fuste, Renovación Nacional y Desborde venían presionando para que Monkeberg ingresara al gabinete, al grupo político del presidente de la República y no me cabe la menor duda de que de ahora en adelante va a cambiar la relación con la oposición y seguramente se va a acelerar
la consecución del acuerdo nacional que tanto anhela el presidente de la República. O sea, tú apuestas por, o sea, tú estimas que es un buen cambio desde el punto de vista de poner figuras potentes políticamente y capaces de generar acuerdos. ¿Tú crees que va a acelerar los acuerdos? Sí, va a acelerar los acuerdos, aunque tuvo que sacrificar al ministro más popular, que es el ministro Sichel. Y muchos han dicho, Matías, de que un independiente, un ministro independiente es a costo cero para el gobierno o para el presidente de la República. Yo estoy de acuerdo en que es a costo cero siempre y cuando ese independiente tenga escasos niveles de conocimiento y malas evaluaciones por parte de la ciudadanía, pero acá teníamos todo lo contrario. Era un ministro conocido por cerca del 60% de la población, siendo el mejor evaluado con más de un 50%. Por lo tanto, es una pérdida para el gobierno en términos de caras visibles, pero es una ganancia desde el punto de vista de la solidez política que va a tener este gabinete nuevo que está formando el presidente. Ahora, parece ser que el cargo en que estaba Sebastián Sichel y que hoy día está Christian Monkever, se ha convertido y se convertirá. Mira tú el reparto de las cajas, que es una política que ha tenido mucho respaldo en la ciudadanía, y lo que puede hacer de aquí en adelante, si viene una crisis económica, el Ministerio de Desarrollo Social parece ser un espacio demasiado codiciado para que esté en manos de alguien que no tiene partido. Claro, en un momento, recuerda tú que en los 90 uno de los ministerios más codiciados era Obras Públicas, claro, porque Chile estaba en un proceso de desarrollo, de expansión de carreteras y todo tipo de construcciones, puentes, y ahí el Ministerio de Obras Públicas era la niña bonita del gabinete. Hoy día, en un escenario de crisis o de mayor demanda social, este ministerio se hace muy relevante. No le sacó lustre a Alfredo Moreno, por ejemplo. Él fue instalado ahí por el propio presidente de la República para construir algo así como una plataforma presidencial, cosa que claramente no funcionó. Bueno, recordemos, perdón, Mauricio, recordemos que tuvo una crisis con el caso Catrillanca enorme que nunca logró hacer que ni Alfredo Moreno, que estaba enfocadísimo en el tema mapuche, ni el propio gobierno insistieran en el tema mapuche como algo importante o de primer orden. Quedó absolutamente segregado ese tema y no fue más prioridad para este gobierno. Así que Alfredo Moreno probablemente es una víctima política de ese drama que fue la muerte de Catrillanca. Así es, y al igual que lo que se le critica incluso a Sichel es haber abandonado el tema o el conflicto mapuche y haberse concentrado en aparecer más en los medios de comunicación, lo que generó ciertos roces, porque aquí los ministros también desarrollan celos entre ellos y adicionalmente le pasó la cuenta el hecho de contravenir, si se quiere, las palabras del ministro de Hacienda respecto a discutir sobre el crédito con aval del Estado. Por lo tanto, Sichel apareció muy rápido, irrumpió muy rápido en la escena pública y con esa misma velocidad y con esa misma rapidez desapareció y va a desaparecer del mapa por un buen tiempo. Mancostado no necesariamente va a desaparecer. Mancostado puede ser el brazo... No va a ser tan popular. Pero a lo mejor va a ser un brazo muy visible de ayuda a las pymes, por ejemplo, con los créditos FOGAPE, tiene la experiencia de la Corfo. En una de esas, Sichel saca del ropero al Banco Estado y lo transforma en un actor relevante en la recuperación económica. ¿Andas a saber tú? Bueno, lo intentó hacer Jaime Esteves en su momento, le funcionó parcialmente, sí. Y por lo menos si es que uno mira a todos los presidentes de Banco Estado, es más una zona a la que llegan los políticos más que una plataforma de lanzamiento de políticos. Ahora, si Sichel lo logra, tal como lo intentó hacer en el Ministerio de Desarrollo Social, sería francamente algo muy sorprendente. Ahora, ¿cómo queda la posición, a tu juicio, de los otros miembros del comité político? Me refiero a Gonzalo Blumel, un hombre de la confianza absoluta y completa demostrado del presidente Piñera, y un hombre que tiene a estas alturas también muchas horas de vuelo, y el ministro Briones, que también con su carácter distinto manejando la hacienda pública y a cargo de estos acuerdos económicos y sociales, son hombres que están muy bien posicionados. ¿Tú crees que cómo van a cuajar estos cuatro nombres, más Carla Rubilar, que es la quinta del comité político? Sí, se va a producir una tensión, se va a producir un cierto grado de conflicto dentro de este gabinete, porque no es lo mismo tener a Felipe Ward como express que tener a Claudio Alvarado, y no es lo mismo tener a Sichel como ministro de Desarrollo Social que tener a Christian Monkever. Esta dupla bebé que es Briones con Blumel
que fueron los que entre comillas, no es que se hayan apoderado del gobierno, pero sí que el presidente les entregó el mandato en un periodo sumamente difícil. Son como los dos delanteros del equipo. Exacto. Y son los dos Evópolis, son los dos jóvenes. Sí. Así es, son de una nueva generación. El presidente les entregó jineta de capitán y a jugadores juveniles, por así decirlo, que no tenían mucha experiencia ni roce político, pero ellos supieron resistir durante el periodo más crítico del gobierno. Es una dupla que se está afianzando bastante bien. Y por otra parte, se va a producir en este juego de tensión del que te estoy retratando, porque Monkeberg y Alvarado no van a ser personajes de segundo orden en este gabinete. Pero no podemos olvidar que Alvarado y Blumen son yuntas. Exacto, eso te iba a decir. Son dupla, han sido dupla un largo rato. Se conocen muy bien. Ese es un asunto relevante, sobre todo para las relaciones con el Congreso. La gran diferencia es que antes Alvarado estaba por debajo de Blumen y ahora van a ser, pares. Si se quiere, pares. Y en el caso de Monkeberg, ahí sí que Renovación Nacional se va a hacer sentir en el comité político, porque fue una demanda muy fuerte realizada por el propio presidente del partido, Mario Desbordes. Por lo tanto, si es que todo esto funciona bien, como dices tú, Matías, va a cuajar, y va a cuajar de buena manera, pero no es descartable que se produzcan tensiones producto de que estamos incorporando al gabinete a dos personas que tienen un peso político mucho mayor en comparación a los dos que dejaron el gabinete. Y por último, lo que se puede señalar es que esta persona, o sea, que Claudio Alvarado había trabajado con Blumen como su subsecretario, por lo tanto hay una complicidad y una forma de saber trabajar de ambos que puede conseguir un resultado estupendo, podría ser, digamos. Yo creo que está la parte de la estrategia de traer a Alvarado es para que haga otra dupla con Blumen, a lo mejor, políticamente. Claro, tal como en el fútbol hay duplas por los costados y duplas en delantera. En este caso la dupla en delantera es Blumen con Briones. Van a haber dos laterales que se van a sumar al ataque, que son Monkeberg y Alvarado, y vamos a ver si es que se entienden bien. Lo más probable es que Blumen se entienda de buena manera con su ex subsecretario, pero así todo, esto va a resultar o va a ser juzgado en términos de resultados en función del acuerdo nacional que se logre de aquí a septiembre como máximo, porque acá es muy importante, Matías, considerar lo siguiente: el día 26 de agosto debiesen comenzar las campañas para las opciones apruebo y rechazo de cara al plebiscito del 25 de octubre. Y lo esperable es que este acuerdo nacional esté antes, con el fin de responder a las demandas que se van a suceder una vez pasado el periodo más extremo de la pandemia, porque de lo contrario vamos a tener un plebiscito en medio de un segundo estallido social, y eso lo tiene muy claro el gobierno, y de ahí este cambio de gabinete. ¿Tú estás de acuerdo que Mario Desbordes es el gran ganador de este cambio de gabinete, que es el hombre que lo forzó, lo cambió y que de alguna manera se diseñó en torno a RN y a lo que algunos dicen que habría cobrado la palabra Desbordes por ser el iniciador de este diálogo con Insulza y abrir esa posibilidad? Sí, él está ganando harto terreno, no tanto en la opinión pública, pero sí a nivel de la oposición. Él inició esta idea de acuerdo nacional con Insulza, replicando una estrategia de los 90 que difícilmente aplique para 2020, pero Desbordes también entiende dos cosas que son relevantes. Primero, que para enfrentar este acuerdo nacional hay que tener un gobierno unido, y que para eso la presencia de Renovación Nacional es condición necesaria. Y en segundo lugar, Desbordes también entiende que un acuerdo entre élite es inviable en este contexto, y que por lo tanto el segundo paso es abrir la billetera, particularmente con el tema del CAE, y en segundo lugar incorporar a organizaciones de la sociedad civil para conseguir que ese acuerdo no solamente sea político, sino que sea político y social de manera simultánea. Mauricio Morales, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación, este análisis, para tratar de entender las movidas políticas que a veces nos quedan tan lejos. Mauricio, buenas noches y gracias. Cuídate. Un abrazo, que estés muy bien, Matías. Chao. Chao, igualmente. Vamos a hacer una pausa. Les cuento que estamos con la pregunta de si estás o no de acuerdo con la suspensión del CIMSE y la evaluación docente. El 92% sí, el 8% no. Pausa y volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y justamente de lo que hablábamos en la primera parte de este gran acuerdo nacional que está convocando el gobierno, las fuerzas políticas, recordemos que tiene como misión fundamental el apoyo a las familias y la recuperación económica. Esas son las medidas que hay que tomar, esas son las medidas que la política debe ser capaz de implementar, la política y la técnica, implementar para lograr salir de la crisis en que nos metió este coronavirus. Y bueno, no solamente participan las fuerzas políticas, participan muchas organizaciones de la sociedad civil también. Y tomamos contacto con Alejandra Mustakis, que es presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Alejandra, buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y ustedes se ponen a disposición para este llamado, para participar, colaborar, proponer. ¿Qué es lo que quisieran ustedes aportar a este acuerdo que se está gestando y ojalá resulte? Matías, lo hemos dicho en todos los tonos, en todos lados. Hoy día más que nunca necesitamos un acuerdo nacional. Está muy compleja la cosa para las pymes, para las microempresas, para los emprendedores, para las personas, para la salud. O sea, no es el minuto de discusiones, es el minuto de llegar a acuerdos y de hacer iniciativas y hacer que las cosas pasen. Y por lo mismo estamos completamente a disposición y no solo eso, hemos presentado 12 medidas que creemos que son súper importantes y que debemos hacer ahora ya, porque el nivel de complejidad que tenemos hoy día es muy alto y por lo tanto una medida no sirve y no estar a tiempo tampoco sirve. Necesitamos que las cosas pasen rápido. Sí, 12 medidas, entre ellas oxígeno financiero, capital de trabajo. Bueno, cuéntanos tú, Alejandra, ¿de qué se tratan el corazón de estas propuestas que hacen? Mira, Matías, de verdad la situación es súper compleja. Hay demasiada gente perdiendo su empleo, demasiadas empresas que tienen que cerrar, hay gente desesperada, se sienten solos y de alguna manera la diversidad en el mundo de la microempresa, del emprendimiento, de las pymes es gigante. Por lo tanto, una medida no funciona. Entonces, lo que fuimos a hacer, nosotros tenemos una mesa transversal donde estamos con distintos actores políticos, también nos acompaña el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, y en esa mesa distintos gremios, la CONAPYME, la Multigremial y la SET, propusimos medidas que tienen que ver como con tres tipos de emprendedores en esta situación, por decirlo así. Los primeros, los que pueden salir adelante, los que están con alguna complejidad que pueden salir adelante. Un segundo espacio de emprendedores que puede ser que no les vaya bien, pero que hay que ayudar hoy día, pero que hay altas posibilidades de que no funcione. Y un tercer espacio que es los que ya les fue mal o los que les va a ir mal y que definitivamente tenemos que ver cómo levantarlo. En la primera están los créditos COVID, que es lo que ya conocemos a través de la banca, que eso esperamos que llegue a 200.000, 250.000 empresas y tiene algunas indicaciones de qué podemos hacer para llegar a ese número. El segundo tema en la primera etapa, que es estos que pueden salir adelante, que tú les puedes dar un crédito porque de alguna manera lo van a poder recuperar y devolver, claro, es a través de Corfo. Porque su negocio estructuralmente está sano, porque le iba muy bien antes de la pandemia y que hubiese este shock de demanda. Ese es el grupo que tú dices que son los que van a poder salir, ¿no? Y que hay que ayudar en primer orden. Pongámosle ese el grupo 1, por decir algo, sí. que es un grupo que tiene altas posibilidades de salir adelante contra que tenga complejidades por la pandemia, por el 18 de octubre, por lo que hemos vivido en este tiempo. Entonces, en esos, en el fondo, están estos créditos COVID, que son créditos de la banca, que esperamos lleguen por lo menos a 200.000, 250.000 empresas, ¿ya? Y por otro lado, tenemos este fondo Crece, que ya se avisó, que estamos esperando las indicaciones, que es un fondo donde a través de otros actores, que en el fondo no es la banca, que actores no bancarios como Fondo Esperanza, Ban Igualdad, Factoring, empresas de fintech, podemos llegar con liquidez a esas pymes, emprendedores y microempresarios, ¿ya? Ese es un grupo, y esas dos medidas están. Después viene el segundo grupo, Matías, que el segundo grupo son emprendedores o microempresas que hoy día le está yendo, o pymes, o pongámosle el nombre que prefieran, pero que hoy día están complicados y que hay altas probabilidades que les vaya mal, ¿ya? Hay altas probabilidades que su negocio no salga adelante, pero que tenemos que apoyar porque hay que apostar y empujar todo lo que podamos, y porque cada emprendedor que quiebra son puestos de trabajo y es mucho más caro que tratar de sacarlo adelante como sea hoy día. Por lo tanto, ahí proponemos un fondo a través de Corfo y Cercotec, que sea un fondo que se convierta, que es un crédito que se le da a estos emprendedores, pero que se termina convirtiendo en subsidio. O sea, si la persona no logra salir adelante, se convierte en un subsidio y por lo tanto no lo tiene que pagar y no queda con la deuda, ¿ya? Que es un fondo especial que se haría en este caso para estos emprendedores, estas microempresas, estas pymes que están complicadas y con altas posibilidades que les podría ir mal, o no sé si altas, pero a ver, con Alejandra, posibilidades que no funcionen. detengámonos un segundo en ese grupo. Es altamente probable que les vaya mal. Habría que revisar si
que les vaya mal porque no tienen el financiamiento, porque la tienen difícil, porque están en un negocio difícil o porque el negocio era malo y les iba mal antes? Porque ahí podría uno dudar si es que va a poner recursos en empresas que no son viables o los pone en otras cosas, como por ejemplo subsidio al empleo en otras partes directamente, para no salvar empresas que no andan bien. Eso puede ser una discusión muy profunda, cruel, dura, Sí. pero interesante de dar, porque los recursos son escasos. Sí, estamos de acuerdo que los recursos son escasos, pero de alguna manera vas a tener que ayudar a todos en el Sí, total. pero ¿cómo los ayudas? Ahí se congeló un poco la comunicación con Alejandra Moustaki. La pregunta es cómo los ayudas, porque si darle plata a una empresa que tiene muy malos pronósticos, porque venía mal antes, porque el negocio no anda bien, porque no está bien diseñado su modelo de negocio, a lo mejor la mejor forma de ayudarlos no es darles plata si sabemos que les va a ir mal y no está evaluada como que no es un buen negocio, porque va a morir la empresa, el empleo y además la plata que le diste. Entonces es súper delicado y es muy duro. Quizás hay otras formas de ayuda. De que hay que ayudarlos, eso no cabe duda. El cómo ayudarlos probablemente es la pregunta que hay que hacerse y el análisis más fino que tienen que hacer las autoridades junto con estas sociedades de emprendedores y con los propios emprendedores que tienen que estar disponibles para ser lo suficientemente flexibles en cambiar también para que su empresa sea adecuada y sobreviva a los tiempos. Alejandra, antes de que perdiéramos la conexión, yo te preguntaba que hay que ayudarlos, no cabe duda. Como a todos los chilenos y chilenas, ¿es ayudarlos, darle plata y un crédito a una empresa que venía cojeando y que ahora termina de caer? Alejandra Moustaki, ¿estás por ahí? Parece que se congeló un poco. En una de esas, disculpen, en una de esas por teléfono para terminarla o para concretar la conversación, aunque no tengamos la imagen, pero va a ser más seguro ya que iniciamos la pregunta. Vamos a hacer un intento en un segundito. Estamos con Alejandra Moustaki, presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile. Esta es la hora donde hay más consumo de Internet en Chile, pues. La hora, le llaman la hora Netflix, algunos la hora, qué sé yo, de muchas series, muchas cosas, por lo tanto es difícil llegar con conexión de Internet siempre. Alejandra Moustaki, me avisan cuando la podamos tener. ¿Estamos por ahí, señor director, o no? Nos está presentando las 12 medidas que ellos proponen a las autoridades para poderse. Me van a avisar cuando esté listo, pero por mientras, ¿qué podemos hacer? Yo no sé cantar, así que es difícil. ¿Qué tal si vamos a hacer un corte y a la vuelta enganchamos con Alejandra Moustaki? ¿Le parece, señor director? Corte y volvemos, discúlpenos. A ver, tele en vivo, ¿cómo se nota? Ahí sí, Alejandra Moustaki, disculpa. Sí, súper en vivo, que el Internet ha sido un tema estos días. Sí, tranquila, es parte de lo que tenemos que revisar también, lo que nos venden. Sí, ya. Muy importante revisar cómo estamos conectados, porque es muy importante para este futuro. Sí, lo que nos venden, miles de kilos que nos venden y no sé cuánto lo que nos dan. No sé, no quiero ser justos por pecadores, pero ahí hay un tema. Además, queremos construir un Chile con más talento, conectado. con ideas, con del nuevo mundo. Necesitamos tener una conexión, importantes temas que tenemos que revisar, el 5G y muchos temas que tenemos que ver. ¿Me alcanzaste a escuchar el planteamiento que te hacía? Que hay que ayudar, no cabe ninguna duda. Sí, pero no, es ayudar, dar un crédito a una empresa que venía cojeando. Sí, Matías, ahí son de alguna manera muchos emprendedores que realmente han tenido DICOM, tienen complejidades, pero que tienes que darle la oportunidad. Que no es que estés seguros que les va a ir mal, pero tienen más complejidades que no llegan a los primeros créditos, no da. Ya, te entiendo. El crédito de la banca, los créditos en el fondo que sea Arcorfo, a través de estos otros actores, necesitas tener un espacio donde haya, en el fondo, gente que tuvo más complejidades, pero no por eso la puedes dejar botar. Cuando un emprendedor ha salido adelante, que le haya ido mal algunas veces, es natural, le pasa a todos, es parte del emprendimiento, de hacer empresa. O sea, no podemos cuestionar que porque alguien alguna vez tuvo DICOM, no es alguien que pueda salir adelante. ¿Ya? O porque tuvo mayores complejidades o porque definitivamente su industria en esta pandemia se ve afectada, porque no es lo mismo que hubieras tenido, no sé, un bar a que te haya tocado estar vendiendo productos por internet. Entonces hay que entender que hay industrias que están muy complicadas y que además cuando tú no sabes si esto va a durar 1, 2, 3 o 5 meses, es mucho más complejo. Porque puede ser que si dura un mes más se van a poder levantar mucho, pero puede ser que no.
Ahora, no siento que es el minuto de dejar votado a gente que se ha esforzado toda la vida, que ha dado todo y que lo va a seguir dando todo, Matías. Un emprendedor eso la no está juega en duda, con la vida. dejar votado a nadie. El tema es que cómo es más eficiente ayudar con recursos que son limitados. Y la pregunta lo que te quiero explicar en este específico punto de este fondo, que es que termina siendo subsidio en el caso que definitivamente no saliera adelante. Todavía obviamente son empresas que uno ve que hay algún potencial, no son empresas que cerraron o quebraron o que no tengan ni una posibilidad, pero que sí están complicadas, a veces que están complicadas, en el caso, hay mucho problema con los temas de e-com, hay mucho problema con algunas industrias, entonces hay alguna industria que haya tener que de alguna manera tener un poquito más de espacio, y también algún tipo de emprendedores, de microempresarios, pero que bueno, que en el camino del emprendedor todos sabemos que te pueden haber pasado errores, que alguna vez te pueden no haber ido bien o que bien malo. Alejandra, siempre pensado y orientado en créditos, ¿no hay otras formas de ayuda, por ejemplo, para estos más chicos? Te invento, buscar formas como los de... recursos, mira, y en esto, Matías, quiero tomarme lo que dijiste tú, como los recursos son limitados, la idea es prestarle plata a todos que la puedan devolver y que el día de mañana le vuelvan con tasas atómicas, como fue lo que se hizo el crédito COVID, que es una tasa que nunca en la vida habíamos visto un emprendedor. O sea, esa tasa es histórica, en el fondo UF más 3,5, que técnicamente, o sea, perdón, nominal más 3,5, que técnicamente UF más 0, capaz que sea negativo. En el fondo, esa tasa es un tremendo crédito, pero para todas aquellas empresas que en su trabajo en el día a día lo van a poder devolver. Chile, Matías, también, que también es importante entenderlo, un país de microempresarios, van a haber muchos o cientos de microempresarios que hoy día no están vendiendo y que el día de mañana van a poder volver a vender, pero que esa gente, si tú hoy día le dieras un crédito, quizá el día de mañana igual no te lo puede devolver. No porque su negocio no vuelva a funcionar, porque quizás su negocio le da justo para comer a él y a su familia. ¿Ya? Y si uno le pasa un crédito hoy día, quizá también mañana no lo puede volver. Entonces, en ese caso, también vas a tener que ver otro tipo de subsidios que tienen que ver con los ingresos familiares. O sea, tiene que ver con una mezcla de las cosas, pero hay que entender la diversidad de los problemas. Por eso, a todos aquellos que uno sienta que lo pueden devolver, hay que ir a los créditos. Y eso es lo que se está haciendo. No, por supuesto. Es justo, perdón, es justo devolver, además. Es justo devolver porque a su vez esa plata se le puede prestar a otro. Pero yo me refería, por ejemplo... Nosotros somos emprendedores y los emprendedores acá no están pidiendo la mayoría que les regalen nada, solo que hoy día les presten un salvavidas y los ayuden a salir adelante con financiamiento que van a devolver. O sea, la mayoría de ellos quiere eso. Ahora, hay negocios que a veces no da para eso y hay otros que están muy complicados o que los créditos no van a llegar porque lo hablamos, tenían DICOM o son industrias muy un montón de otras complejidades que también tenemos que abordar y ver, y en eso estaban en el segundo tramo. Y después te voy a contar el tercer tramo, que es empresas que ya definitivamente le ha ido mal, han cerrado, y en el fondo ahí sí, un poquito es como vemos de alguna manera, en el fondo, el ir a armar un fondo para levantar el país, porque vamos a tener que tener fondos de reemprendimiento, ya de gente que quiera como reconvertirse, pararse nuevo, porque parte de levantar el país que necesitamos miles de pymes y emprendedores levantándose, saliendo adelante, porque son los que dan empleo, porque son al final del día los que generan valor y porque los que hacen una economía inclusiva, Matías. Tampoco si hacemos quebrar a todos los chicos que son los más vulnerables, nos vamos a quedar con más empresas grandes, con mucho más participación de mercado que la que ya tienen hoy día, que ya es N. Entonces es súper importante que sí tengamos planes de cómo vamos a levantar a todos aquellos que alguna vez se les jugaron, quizá les fue mal, pero un tipo que se la jugó generalmente la logra hacer de nuevo. Tenemos que confiar en la gente, tenemos que confiar en los que han salido adelante, tenemos que confiar en el que quiere emprender. Y porque además que no existe un emprendedor exitoso que no se haya caído un par de veces, por lo tanto a lo mejor estas caídas son parte de ese camino que tiene que recorrer para después ser un próspero empresario que da mucho trabajo, por ejemplo. Alejandro, y me carga comparar, Matías, me carga comparar, pero hay otros países que una persona que no le haya ido mal, que le haya ido mal 1, 2, 3 veces, en el fondo apuestan el doble en él porque saben que viene con mucha experiencia. Súper, por supuesto. O sea, acá lo tomamos como un fracaso y como alguien que hay que sacar del sistema, y es al revés. Esa persona aprendió, lo pasó pésimo y la probabilidad de que salga adelante es altísima. Si le hay de nuevo. Claro, por supuesto. Alejandra, te preguntaba si solamente tienen en su cabeza crédito, tú ya me contestaste, pero por ejemplo hay otras herramientas que puede ser ayuda en bajar impuestos a las pymes, que tengan cargas o obligaciones menores, patentes, ese tipo de cosas. ¿Piensan buscar por ahí en fórmulas más ingeniosas que no sean siempre solo créditos, sino que usted está emprendiendo 2 años sin pagar una patente? O 2 años bajándole la tasa de impuestos, por ejemplo, porque la patente afecta a la municipalidad, entonces puede ser medio complicado.
Mira, yo creo que después hay que hacer un doble clic en algunas industrias, por ejemplo, en todo lo que es restaurantes, la industria de diversión, en todas esas áreas, yo creo que hay que abrirse y ver cosas específicas para ayudarlo a levantarse, que obviamente han estado más golpeados. Yo creo que después hay que ir mirando uno a uno, en el fondo, cómo innovar dentro de las distintas, en el fondo, rubros, porque nuevamente también las industrias han sido muy diferentes cómo le ha afectado esta pandemia. Entonces es importante que ahí vayamos mirando más en detalle. Hay buenas ideas, yo he hablado con varios de los gremios que son ya como más por industria y tienen súper claro cuáles podrían ser posibles ayudas que tienen que ver con cosas ingeniosas como eso, desde bajar los impuestos y otros. Pero también acá, en las 12 propuestas, tenemos algunas medidas que son bastante transversales. A ver. Una es el Banco Estado, que es muy importante que lo hablemos hoy día. El Banco Estado es el Banco del Estado que hoy día tiene que jugar un rol fundamental en levantar el país. Además, el Banco Estado, un banco que es el banco de las microempresas, ¿ya? Y es el banco que tiene más microempresas por lejos, un banco que tiene 700.000 microempresas. Entonces, hoy día, el rol del Banco Estado y cómo desde el Banco Estado levantamos al país es muy importante. ¿Ya? Es quizá la mejor máquina que tenemos para llegar a la mayor cantidad de microempresarios, y Chile es un país de microempresarios. Tenemos que tener súper claro eso. ¿Cómo armamos cooperativas? ¿Cómo nos apoyamos? ¿Cómo juntamos? O sea, creo que hay muchas preguntas que vienen en esta nueva economía que vamos a tener que levantar, de cómo la hacemos más sustentable, más cooperativismo, y cómo levantamos a todos esos microempresarios que al final son la fuerza de todo el país. Y el Banco Estado no ha sido, en esta pandemia que ya llevamos un par de meses, no ha sido el brazo ayudador, el motor de empuje a las pequeñas y medianas. O sea, es por lejos el banco que tiene más clientes, y nuevamente el banco de la microempresa y la pyme del país. O sea, los microempresarios casi todos están en el Banco Estado, pero por lo mismo creemos que el rol tiene que ser incluso más profundo, más social, y quizá dedicarse a eso. O sea, cómo el Banco Estado levanta el país y cómo el Banco Estado no se parece a los bancos, en el fondo a los bancos privados. El Banco Estado tiene que tener un rol muchísimo más social, muchísimo más de cómo vamos a la calle, donde toda esa gente que de repente definitivamente está lejos más de la banca tradicional. Entonces, estamos súper expectantes hoy día. Bueno, ahora que llegó Sebastián Sichel, creemos que por algo lo pusieron, es alguien que viene del mundo social. Entendemos que hoy día que tuvimos una pandemia, que hay una crisis gigante en el país, es un rol fundamental cómo se juega ahí y cómo se levanta un poquito Chile desde el microempresario, que es la realidad país. En Chile los microempresarios son el 78% de las empresas, sin contar el millón de informales. Bueno, ahí se va a poner a prueba en este tiempo, va a ser un tiempo duro, difícil, pero ahí se va a ver la pasta y la tela que tienen los empresarios y empresarias de pymes, cómo salen adelante. Tienen tanta adversidad, muchas veces uno los ve surgir, que no sería raro que los viéramos surgir nuevamente de esta, que probablemente va a ser la crisis más grande que van a atravesar, ¿no es cierto? Alejandra Moustaki, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Matías. Que te vaya bien. Buenas noches, chao. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizaje, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla. Y en la pantalla revisamos el resultado de la pregunta que los invitamos a participar, y tenía que ver con si estás de acuerdo con la suspensión del CIMSE y la evaluación docente. El 92% está de acuerdo, el 8% está en desacuerdo. Vamos a ver el portal de noticias24horas.cl, uno de los portales más visitados de noticias en Chile. Completísimas informaciones de todo tipo, entrevistas en todos los temas, y está encabezada con la declaración de alerta amarilla en la provincia de Loa por fuertes ráfagas de viento. Ojo allí, así que pueden ver más detalles en 24horas.cl. El tiempo, señor director, por favor, ¿qué es lo que indica el termómetro en este momento? Se lo decimos de inmediato. Tiene 4 grados con 3 décimas y el cielo está despejado. Para mañana viernes y pasado mañana sábado, aquí en la región metropolitana tendremos idéntico pronóstico, 18 grados de máxima probable y despejado el cielo. En otras regiones de nuestro país, la situación es la siguiente. Revisamos, va a llenar
tenemos despejado con una máxima probable de 22 grados y en la Ligua de la región de Valparaíso estará también despejado y una máxima probable de 18 grados. Clásico de clásico, estamos cargados de clásico todos los días, ¿eh? Tras 4 días internado por un cuadro de fiebre alta, dolores musculares, que no fue COVID-19, porque a Charlie le puede pasar. Charlie las tiene todas. Entonces también en su colección va a estar el COVID. No. El músico argentino Charly García, con 68 años, recibió el alta médica desde el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y ya se encuentra en su casa con muy buena evolución. La verdad que la cantidad de vidas de Charly García son infinitas. Mire, luego de su cuadro febril, fue tratado con antibióticos, según indicaron. Charly es considerado ícono del rock argentino, probablemente de lo más relevante, de lo más importante, desde Sui Generis hasta ahora, pasando por otras agrupaciones. Hasta el momento es uno de los músicos argentinos con más premios Gardel de oro en su haber, como 3 estatuas obtenidas en 2002, 2003, 2018. La canción que escuchamos se llama Y rajuña las piedras, es el himno de la fogata, considerada como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino por la revista Rolling Stone. Qué bueno, póngala de nuevo, señor director, qué gusto escucharla, con Y rajuña las piedras, con Charly, en la época que tocaba con Nito Mestre, de Sui Generis, un setentero, pero muy lleno de clásicos. Nos despedimos, muy buenas noches y gracias por venir. Yeah.